Como habíamos visto, la acción tiene 4 etapas. La primera es la planificación, todo lo que es la elaboración de los planes. La segunda etapa es la organización, donde entra toda la estructura, organigrama, manual de funciones. La tercera etapa es la de dirección, donde hemos visto los tipos de liderazgo, todo el tema de motivación, comunicación. Y la cuarta etapa de hoy día, que es el control o evaluación, también se llama. Entonces, real es que el cuarto parcial son 3 temas que vamos a avanzar, que uno es el control, el segundo tema es la acreditación de los establecimientos de salud y el tercer tema es la calidad de atención. Esos son los 3 temas que vamos a ver para su examen del cuarto parcial. El control es una etapa primordial, fundamental en la administración, porque uno puede tener unos buenos planes, una buena estructura organizacional y una dirección eficiente, y el director no va a poder verificar la situación real de la organización, si está mal. Y no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. Entonces, toda esta etapa que les había mencionado, de la planificación, organización y dirección, tiene que cerrar este círculo con el control, saber si lo que estamos haciendo va de acuerdo con los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, ¿cuál es la inercia del control? O sea, crear mejor calidad. Esto quiere decir que cada vez hagamos mejor nuestro trabajo. Enfrentar el cambio. A veces en los planes no está algo que pueden ir surgiendo en el transcurso del trabajo. Entonces eso nos permite el control, poder reordenar las actividades o hacer algunos cambios para alcanzar nuestro objetivo. También la importancia es que el control nos va a permitir producir ciclos rápidos, nos va a decir que a todo lo que hagamos lo vamos a hacer con calidad y va a ir mejorando el trabajo. Y también el control va a quitar la delegación y el trabajo en equipo, porque mediante el control vamos a ver si se está trabajando en equipo, si se están haciendo las actividades de acuerdo al cargo que tiene cada uno en nuestro trabajo. Entonces, existen 3 enfoques distintos para diseñar sistemas de control. Uno es el control de mercado, donde hay que ver los mecanismos de mercado. Para que entiendan un poco, mercado se refiere a la oferta y a la demanda. No van a creer que no vamos a comprar frutas o vamos a comprar alimentos. Ya, el mercado, cuando hablamos de administración, la oferta es lo que para ofrecer a la población. La oferta de servicios en salud son en la consulta, rayos X. Y son las necesidades que tiene la población que accede. Entonces, tenemos que ver este tema teniendo en cuenta esos 2 aspectos. Mercado, el equilibrio que hay entre la oferta y la demanda. Luego sirve también este control de normas empleadas en el sistema de control y tema de competitividad, ya para ver la competencia. Si nosotros somos un RUD, un centro de primer nivel, entonces nuestra competencia son todos los centros de salud que tienen la misma oferta de servicio. Un hospital nivel se va a competir con otro que tenga la misma oferta de servicio, quiere decir con otro hospital. O sea, no podemos comparar o evaluar un hospital de primer nivel, un hospital con un centro de salud de primer. Incluso 2 hospitales de tercer nivel, si no tienen las características y la misma oferta de servicio, no. Luego también otro tipo de enfoque es el control del plan, los valores que tiene la institución y la cultura organizacional. Es muy importante tomar en cuenta la cultura organizacional para ver, en salud sabemos que hay muchas profesiones, muchos trabajadores, muchos niveles,
en la rama médica hay profesionales de toda la rama administrativa, hay personal, también personal de apoyo administrativo, entonces hay distintas clases de personal, entonces tenemos la cultura que hay en la organización. Y por último, el control, el enfoque del control burocrático para ver la base de la organización, las normas, reglamentos y políticas, evitar que haya lo que conocemos la burocracia, o sea, que se demore mucho, que los procesos sean muy lentos. En el hospital las cosas tienen que ser rápidas. Si necesito oxígeno para quirófano, el oxígeno tiene que estar hoy, no puede por el tema de esperar para comprar, porque por el oxígeno vamos a la vida. Entonces es importante que salud difiere de otras instituciones porque las hay que hacerlas para hoy, porque son emergencias, son urgencias, y si nosotros nos demoramos, vamos a perder vidas, y eso es lo que no queremos, porque en salud estamos a salvar vidas. Entonces, ¿cuáles son las actividades importantes del control? Primero, comparar los resultados en general. O sea, vamos a nuestro POA y vemos los resultados que hemos alcanzado y los comparamos con las metas o resultados que teníamos en nosotros. Y ahí vemos las diferencias que hay entre o sea, lo planificado y entre lo alcanzado. Esa es una de las actividades más importantes. Luego, evaluar los resultados con los estándares de desempeño. Por ejemplo, si yo tengo un médico que me atiende 4 consultas en 6 horas, ¿y cuánto debería? 6 horas, debería atender 2. Entonces estamos viendo que está cumpliendo solo un 30% de lo que puede cumplir. O sea, podemos evaluar con los estándares. Y así hay estándares para todo. Ideal, efectivo para medir las operaciones. Entonces, yo tengo que indicadores que ya les hemos visto que en los planes que hemos elaborado, hemos visto que con indicadores para ver cómo podemos, hay que cuantificar cuánto he alcanzado, qué porcentaje he alcanzado de cada de las actividades, de las operaciones que yo he hecho. Y indicar cuáles son los medios de medición, porque la gente tiene que saber, cuando yo vengo a evaluarlo, qué le voy a pedir. Eso es importante para que ellos sepan hacer su trabajo. Y también se autoevalúen y sepan cuando lo están haciendo bien o mal. Entonces, otra de las actividades también, perdón, otra de las es transferir datos detallados de manera que muestren acciones y las variaciones. Entonces, todo lo que yo estoy comparando, todo lo que yo estoy viendo en qué estoy mal, cuáles son las variaciones, tengo que hacer resumen y tenerlo para que el ejecutivo pueda evaluar. Sugerir, algo muy importante, las acciones correctivas cuando necesario. Cuando yo estoy yendo mal y veo que no voy a alcanzar ese mi resultado, yo estoy evaluando el primer trimestre, tendría que tener un 3% y veo que voy un 10%. Entonces quiere decir que no voy a alcanzar, que estoy haciendo las cosas mal, entonces tengo que hacer las correctivas, tengo que cambiar lo que estoy haciendo mal y ver cuál es lo mejor que puedo hacer para poder alcanzar mi meta. Por ejemplo, si yo tengo como el 100% de vacunación y hasta el mes de junio habría alcanzado el 20% y hasta junio debería alcanzar el 50%, quiere decir que estoy haciendo las cosas mal. Entonces, ¿qué estrategia para poder mejorar estas coberturas? Igual en cada uno de los servicios. Luego, informar a los miembros responsables de las interpretaciones. Entonces, si yo veo algunos errores que hay en quirófano, que quirófano solo está funcionando o solo me están haciendo la mitad de las operaciones que hacer, que en quirófano falta el oxígeno, que en quirófano no hay un arco. Entonces, tengo que informar a los miembros responsables. Entonces, ¿quién es el miembro responsable? Al jefe de quirófano. Él tiene que conocer cuáles son las falencias que tiene su servicio en base a lo que yo estoy evaluando.
Y luego también algo importante es ajustar el control a la luz de los resultados. Entonces, yo puedo ver, aquí estoy trabajando bien, trabajando mal, y puedo hacer algunos ajustes a raíz de los resultados que yo voy a encontrar en el control. ¿Cuáles son las condiciones para el control? Entonces, para que el proceso de control sea efectivo y eficaz a la hora de tomar decisiones, debe conjuntamente con las siguientes condiciones. Primero, su propósito y naturaleza. O sea, el control tiene que estar bien claro cuál es el objetivo que voy a controlar, para qué estoy controlando, los objetivos de control. La eficiencia, tengo que ver yo que siempre tengo que valorar la eficiencia, que esté alcanzando los resultados con el menor costo posible, eso es eficiencia. Entonces, hay que ver si está cumpliéndose la eficiencia. Tengo que ver responsabilidad directriz, quiere decir que si el director está cumpliendo bien sus funciones, y tengo que ver la proyección, porque el control no se lo hace a fin de año, también se lo puede hacer al primer trimestre, el primer semestre, y yo tengo que ver y proyectar. Si en 3 meses he alcanzado tanto, fin de año, ¿cuánto voy a poder? Eso se llama la proyección. Entonces tengo que ver cuál es el propósito y naturaleza del control. Tengo que ver estructura organizativa y planes, entonces tengo, para hacer un control en base a qué voy a ver, y está cumpliendo o no la meta, en base a los planes. También el tema de comunicación, dirección y coordinación. Comunicación, porque a los que van a ser evaluados tengo que decirles que se los va a evaluar, y aparte tengo que comunicarle todo lo que yo encuentre su evaluación, porque la evaluación no es para que el jefe se lo guarde, la evaluación tiene que servir para el mismo servicio. Si yo estoy evaluando emergencia, todo eso tiene que servir para corregir las falencias que hay en emergencia. Entonces yo tengo que trabajar con el jefe de emergencia para ver cuáles son sus falencias, que él las pueda corregir, y podemos dar sugerencias, porque buena evaluación, una buena supervisión no es solamente en controles. Lo más importante es buscar las soluciones o errores para esos problemas. Y por último, hay que ver su proceso. Entonces, ¿cómo hacer la evaluación? Bueno, entonces, primero hay que establecer las medidas que quiera supervisar, evaluar. Determinar y conocer los aspectos estratégicos de la empresa. ¿A qué dedica la empresa? Los hospitales se dedican a atender a la población, a dar salud. Dan consulta externa de especialidades, dan atendencia, dan laboratorio, dan cirugía, todos los servicios, la oferta que tiene el establecimiento de salud. Luego, los principios de sección. Cuando yo superviso, puedo establecer algunos principios de sección. Por ejemplo, no he cumplido las metas de pero fue porque se nos fregó una máquina de anestesia, entonces no funcionó uno de los 2 quirófanos. Entonces, ahí tienen que haber sección, y cuando no voy a tomar en cuenta los 2 quirófanos, sino uno. Hago unión a lo que yo tenía en mi plan. Esos son los principios de sección. Y por flexibilidad y utilidad. Cuando yo superviso, no tengo tan estricto con las justificaciones o los problemas que tengo en los servicios. Tengo que ser flexible. Todo lo que está escrito no es a letra, tengo que poder hacer cambios o poder cambiar la evaluación y ser flexible, cambiar. Y el tema es utilidad. ¿Para qué yo evalúo si no es útil? ¿Para qué yo voy a ver, por ejemplo, si hay un ejemplo, si hay una resonancia magnética en el servicio, si vemos que los que van a utilizar resonancia son muy pocos y el hospital es de segundo nivel, entonces tengo que servir lo útil. Y eso se hace en base a aspectos estratégicos de la empresa, el punto 2, ¿no? Para ver a qué dedica el hospital. El hospital especializado, el Hospital Germán Bull, se dedica a dar atención a nivel de especialidad. Yo no puedo dedicarme a ver si atención primaria, eso, porque no es su función del hospital. Su función del hospital es dar atención, especialidad. Entonces, ¿cuáles los instrumentos?
¿qué es lo que necesito para efectuar el control? Entonces, los instrumentos más comunes son los informes. Entonces, yo hago una evaluación, hago un control y tengo que hacer los informes escritos. A veces utilizar guías de evaluación, de supervisión, de monitoreo, entonces donde es más fácil tiquear. Pero si no hay una guía establecida, pero un informe escrito. Luego están las auditorías. Normalmente utilizamos la auditoría para decir va a venir la Contraloría, va a ser a meter miedo, y no es así. La auditoría es para ver si se están cumpliendo los procesos, se están alcanzando los resultados, y la auditoría, como vamos a ver, puede ser interna o externa. Interna es para mejorar, para ver qué está haciendo mal y corregir, y la externa ya es para evaluar los procesos de la institución. Ya tiene que ser una institución ajena al hospital, al centro de salud. Y los tiempos y movimientos, que son toreos que tenemos que hacerlo en forma periódica, para no esperar hasta fin de año para saber que estamos mal, podemos hacer en el tiempo por trimestre, ya podemos darnos cuenta que estamos haciendo las cosas mal y que no vamos a conseguir nuestros objetivos. ¿Cuántos tipos de control hay? En todo un TERRI hay un control preliminar, control concurrente y está la retroalimentación. O sea, preliminar lo hacemos al comienzo, lo que le llamamos también línea de bases. Hacemos evaluación para ver cómo estamos empezando, para que luego en la otra evaluación veamos cómo estábamos y si hemos mejorado o si hemos empeorado. Hay el otro tipo de control que es el concurrente, que tenemos que ir controlando, evaluando las actividades a medida que se van desarrollando. Y el último tipo de control es la retroalimentación, según Terry, que una vez tenemos los resultados ya de evaluación, tenemos que dar toda esa información al jefe de servicio para que él corrija y esté informado. Según Melinkov, hay un control previo y control posterior. Entonces, el control previo es el que se hace antes del inicio del plan, generalmente a principio de gestión, y el control posterior el que hacemos cuando ya hemos cumplido la gestión al final del año, control posterior. ¿Cómo identificar los puntos estratégicos de control? O sea, a veces el control, una empresa muy grande, un hospital muy grande, no nos da el tiempo para poder contar todo el hospital. Entonces, controlamos los puntos estratégicos, es decir, los puntos más importantes para la hospital, para la atención de los pacientes. Quiere decir los puntos críticos, donde tiene que funcionar sí o sí bien el hospital. Y eso en base a las concentraciones. Por ejemplo, si un servicio de emergencia tiene hartos, entonces tengo que ir a evaluar emergencia. Y por darle un ejemplo, no sé si es el caso del hospital, pero si fisioterapia atiende muy pocos pacientes, entonces voy a perder mi tiempo en fisioterapia. Tengo que irme a supervisar, a evaluar el tema de emergencia. Y así, viendo eso quiere decir de acuerdo a la cantidad de pacientes que yo atiendo. Y los puntos del proceso productivo. ¿Cuáles son los procesos claves que no pueden fallar? Puede ser laboratorio, puede ser quirófano. Quirófano no puede fallar porque si entramos no salvamos vida. Emergencia también un grave productivo, porque emergencia, si no actuamos en forma oportuna, rápida, se nos van a morir los pacientes. Entonces, esos son los puntos estratégicos donde tener el control. Entonces, el control, ya les decía, es una administrativa y vamos a ver la definición. Se define control como la apreciación del resultado en cuanto a logros objetivos organizacionales. Entonces, control es para apreciar, para medir, si yo consigo los objetivos que me he planteado como hospital, como servicio. Es también la función
de medición y corrección de los estándares destinados tendientes al aseguramiento del logro objetivo. Entonces, eso está claro, ¿no? Yo tengo que medir y sobre todo yo tengo que corregir todo lo que están haciendo mal nuestros empleados, funcionarios, el personal de salud. Esto para que aseguremos que vamos al objetivo. Es vigilar que todas las acciones y operaciones estén de acuerdo a los planes adoptados, a los principios establecidos y a las implantadas. Importante, tengo que ver que todo lo que ejecuta el hospital sea de acuerdo a los planes. Por eso es que están los planes. Algunos creen, algunos servicios hacen el PARDA y recién lo vuelven a sacar el próximo año, cuando el POA lo tengo que utilizar, los planes, utilizar todos los días, porque eso es la guía que me van a servir para que yo desarrolle mis actividades. Es importante que se aplique a los objetivos y cosas que se cumplen en el seno de la... Ya tenemos que evaluar el trabajo de las personas, de los profesionales, tenemos que evaluar el uso de los equipos, de los y las cosas, los procesos, las actividades que se procesan. Entonces, el control, ya habíamos visto, se hace antes y después del desarrollo institucional. Al principio, para hacerle seguir durante y después ver si cumplir mis objetivos y metas. Son los principios del control. Primero es el equilibrio. Tiene que haber una congruencia entre los resultados esperados y los obtenidos. ¿De dónde sacamos los resultados esperados? Del POA. ¿Se acuerdan del POA? Había una columna donde estaban los resultados esperados y eso tenemos que medir esos resultados con los resultados y tenemos que ver en la balanza si hay un equilibrio entre lo que yo planifiqué y lo que yo estoy encontrando. Normativo para establecer parámetros legales para valorar alcance y limitaciones del plan. Entonces yo tengo que ver, estoy cumpliendo las normas, protocolos, los procesos, a ver si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. ¿Cuál es el del control? Garantizar el logro de los, para eso controlo, para ver si estoy cumpliendo los objetivos que yo me planteé en mi POA. Desviaciones en la ejecución de planes y programas, tengo que darme cuenta si no estoy alcanzando los resultados, si hay desviaciones de los planes, entonces tengo que corregir a tiempo, no tengo que dar a fin de año. Para optimizar la utilización de los recursos humanos en hemodiálisis y me sobra emergencia o no sé, entonces para eso sirve el control, para ver y hacer algunos cambios útiles. Para proponer y sugerir alternativas administrativas, o sea, ¿de qué vale pillar errores, criticar, pillar problemas si no los corrige? O sea, la evaluación tiene que servir para buscar soluciones, eso es importante, siempre. Establecer diagnóstico continuo, o sea, yo tengo evaluando permanentemente para ver cómo está mi instituto, cómo está mi hospital, cómo está mi centro de salud. Entonces tengo que hacerlo en forma continua. Tengo que promover la creatividad e innovación. Entonces, si hay algo que no hay en nuestro POA y algún funcionario que conoce nos dice, mire, así tal vez podríamos hacer esta estrategia, poder mejorar y todo, es importante. Ser creativo, innovar, no solamente copiar, ver nuevas estrategias que nos puedan ayudar a nuestros propósitos. Entonces, los tipos de control, de acuerdo a la oportunidad, entonces, piden en previo y posterior, de acuerdo a la cobertura, si es a todo el hospital total o si es un servicio, de acuerdo a la evaluador evaluado, puede ser interno o externo, porque a veces nos podemos autoevaluar lo propio del hospital. Entonces ahí decimos que es interno. Pero viene la Contraloría, si viene la auditoría de la gobernación, de otra institución, entonces ya es externo, porque son de afuera que nos están a evaluar. Y de acuerdo al tiempo puede ser permanente, o sea, durante todo el tiempo voy evaluando para ir encontrando errores y solucionarlos,
o intente, como habíamos dicho, en forma periódica, trimestral, semestral o anual. Entonces, la fase que tiene el control. Primero, tengo que fijar las metas o estándares. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? Entonces, tengo que fijarme en mis planes y ver cuáles eran las metas. O si no hay metas, cuáles son los estándares. Por ejemplo, en las consultas se le tiene que atender por minutos o por horas. La segunda fase es el establecimiento de puntos significativos de verificación. Entonces yo tengo que ver, de acuerdo a estos indicadores, ¿dónde voy a ir a medir? ¿Cuáles son esos indicios? ¿Cuáles son esos puntos? Si yo, por ejemplo, pongo que cuánta cirugía, entonces ¿dónde voy a ir a medir? En quirófano, en el servicio quirófano. Si yo veo otro laboratorio, entonces me pongo como indicador porcentaje o número de laboratorio realizado, ¿dónde voy a ir a medir? En el servicio de laboratorio. La tercera es el análisis de las realizaciones, o sea, he recogido toda esa información, he ido a los servicios a ver cómo están los... Tengo que hacer un análisis de esa información. Todos esos datos que yo he recogido tengo que analizar para tener un día, saber si estoy bien o si estoy mal. Y el último y el más importante de la fase de control es la acción correctiva. Les vuelvo a decir, de nada sirve encontrar problemas, de encontrar si no los voy a corregir. La evaluación tiene que ser para corregir y el jefe que va a supervisar. A ver, por eso cuando nos ponen un jefe a dedo ahí, algunos médicos sin experiencia ser jefe, y después van a evaluar y no saben cómo mejorar, cómo solucionar. Entonces, esos jefes no sirven, ¿no? O sea, uno no nace sabiendo. Si cuestión política o por cuestión de amistad nos ponen de jefe, tengo que leer, pues si no sé, ¿no? Tengo que leer para que yo domine el tema y pueda proponer soluciones, acciones correctivas para mejorar el servicio. Entonces los médicos jóvenes también pueden ser autores si leen. Todo esto estamos hablando en el tema administración. Ustedes lo tienen que tener ahí, estudiarlo bien, aprenderlo y cuando sea desempolvar sus archivos y volver a estudiar para que sean buenos directores, porque esa es la idea, esta materia es para que ustedes sean buenos jefes, buenos directores de hospitales, de servicios o en lo que se desempeñen. También sirve para la vida personal, ¿no? O sea, porque la administración va a aplicar en todos los ámbitos de la vida. ¿Cuáles son los requisitos evaluar? Primero debe ser comparado. Puedo comparar, les decía, un establecimiento de primer nivel con un de segundo. Yo no comparar un hospital de tercer nivel como el Mater con un hospital de tercer nivel como el Germán Busch, porque su oferta de servicio es diferente. Allá casada, atienden niños menores y acá tenemos población. No son comparables. Entonces, para yo poder evaluar, un requisito es que deben ser comparables. Segundo, es ser oportuno. De nada sirve encontrar errores a fin de año cuando ya no puedo hacer nada, pues ya vi que me aplacé, ¿no? Es como el alumno que va y se evalúa recién a fin de año y está aplazado. Entonces, por eso hay los parciales, cómo está yendo, para que él pueda mejorar o para que pueda ajustar algunas cosas y pueda realmente alcanzar su objetivo, que es pasar de cursos iguales en los servicios. Tengo que ir viendo, evaluando en forma oportuna para poder corregir. Debe ser frecuente, ¿ya? No una vez al año, hay que establecer con qué frecuencia. Lo más ideal en un establecimiento de salud es hacer una evaluación trimestral, pero hay servicios claves o puntos críticos que leemos, como les decía, y eso pues, por ejemplo, hay que evaluarlo mes a mes, porque eso no puede fallar como emergencia, como quirófano. Debe ser independiente, ¿ya? No puedo yo mismo evaluarme, puedo autoevaluarme para yo mejor, pero el que tiene que hacer la evaluación tiene que ser, no sea de mi servicio, para que haya menos la parte subjetiva del evaluador.
y debe ser compatible. Por ejemplo, hay algunas supervisiones o evaluaciones que cuestan harto, que material, todo, y vamos a corregir, por ejemplo, el uso de papel. Entonces, voy a hacer un formulario para ver qué servicio utilizo. Voy a gastar más papel en lo que voy a el papel consumido. Entonces, el costo compatible. No puedo gastar más en el control de lo que voy a ahorrar en las actividades. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Vamos a ver dos: la revisión y la evaluación. Esto es lo que ustedes van a hacer permanentemente en los establecimientos de salud, la supervisión y la evaluación. La supervisión, por medio del cual individuos especialmente seleccionados y entrenados orientan las actividades de otros atendientes. Primero, el supervisor dirige, no impone. El supervisor enseña, no regaña. El supervisor inspira, no amenaza. El supervisor establece controles y procedimientos mejorando condiciones, medios para el perfeccionamiento. Eso es un buen supervisor. Ustedes pónganse a pensar todo lo contrario que hacen los directores que no conocen de administración. Están llamando la atención a los funcionarios delante de los pacientes, delante de las otras personas, ¿ya? Entonces no es buscar soluciones para mejorar la atención. En cambio, la evaluación es un proceso que busca medir o juzgar los resultados de las actividades, un análisis explicativa, causal, principalmente de aquellos que no han logrado los objetivos deseados, es ver análisis con los datos que he encontrado, he logrado, ¿ya? La identificación de las causas es indispensable para introducir los ajustes con propósito fundamental. Yo tengo que ser sincero y ver los problemas, porque si yo me hago de la vista gorda y no veo los problemas, voy a ver las causas, nunca voy a dar el servicio, nunca voy a encontrar la solución. ¿Cuáles son los métodos entonces? Los archivos, que es el conjunto de documentos clasificados y ordenados que integran los datos históricos y la información esencial de una organización. Y la auditoría es un procedimiento técnico para evaluar el avance del trabajo y puede ser externa, fiscal o contable, e interna, administrativa, profesional. Entonces las técnicas, ya les vuelvo a repetir, son los informes, la observación, yo voy mirando qué se está haciendo, ¿no? Los datos estadísticos, en los hospitales hay un sistema de información, el SNIS, y luego el control, la cantidad, calidad y tiempo del... O sea, esas son las técnicas que yo hago para... No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces ese es el tema de control. En la segunda parte vamos a ver el tema de acreditación. Que la acreditación es importante porque va a ser la base para que ustedes vayan haciendo su trabajo y vayan pensando 10 minutos para que me digan después cuándo va a ser esa práctica donde vamos a ver, vamos a evaluar en una hora todos los trabajos que han presentado y la otra vamos a explicar el tercer trabajo. Buenos días de nuevo, entonces ya se cumplieron los 5, vamos a iniciar la clase. Es decir, los 3 temas para el cuarto parcial, uno que vimos en la primera parte, el otro es la acreditación de establecimientos de salud y el otro es calidad en la atención médica. Son los 3 temas, entonces ya vimos uno y vamos a empezar viendo el segundo tema. Es más importante porque también va a servir de base para la práctica, para la última práctica que van a hacer ustedes. Entonces es importante que presten su atención. ¿Cuál es el marco conceptual? ¿Qué es la acreditación? Cuando evaluamos la calidad en la prestación del servicio.
los servicios que prestamos los hospitales, los centros de salud. Entonces vamos a ver la calidad en la prestación, la otorgación de la consulta, de nuestras emergencias, todo. Eso es lo que vamos a evaluar. Entonces, y hay diferentes dimensiones que evaluar. Esto cuando llevemos el tema de calidad, lo vamos a tocar más a fondo una de estas dimensiones para que ustedes sepan algunas es el ambiente de confort, higiene, calidad en una de las dimensiones o de los componentes que yo voy a evaluar. Entonces, la oportunidad, si es una emergencia, estoy dando una atención oportuna. Si los laboratorios se están dando los resultados en forma oportuna, si no los ven, si no hacen lista de espera. Si la atención es personalizada, humanizada, integral y continua. Si la atención es de acuerdo a estándares y procedimientos, prácticas de las normas de atención y se está resolviendo las necesidades de salud. Entonces yo puedo evaluar mediante la acreditación distintos componentes. ¿Cuál es la definición de acreditación? Entonces, la acreditación primero es resultado de un proceso de evaluación continuo. Lo hacemos todo el tiempo, es dinámico, ¿ya? No es estático, va cambiando de acuerdo a lo que vamos a encontrar. Es obligatorio y confidencial, ¿ya? Yo no puedo estar divulgando los errores del servicio de cirugía para otros, para que lo critiquen. Peor, darlo a conocer por los medios sociales o por los medios de comunicación. Ustedes vieron, no cumplen, es una falta de ética total. Hay autoridades que ponen del hospital y la ponen por las redes sociales, porque no tienen idea de cuál es el proceso de evaluación. Porque una evaluación aquí tiene que ser confidencial. Tiene que ser en base a estándares establecidos. A 3 tipos de indicadores. Los indicadores de estructura, de proceso y de resultado de la atención de pacientes y de la gestión de los establecimientos de salud. Entonces, proceso, estructura y resultado es la creación de los indicadores que hace Anevis Docian, un famoso salubrista que divide los indicadores de estructura, donde pone ahí todo lo que es establecimiento de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, todo eso lo mete como estructura. Proceso son las atenciones que se van haciendo en cada uno de los servicios, y resultados son los resultados de impacto. Entonces, así lo divide el famoso salubrista. ¿Con qué fin se hace esta acción? Con el fin de promover la calidad en la oferta de servicios. ¿Ya? Lo que queremos lograr con la acreditación es que mejoremos la calidad en la oferta de servicios. ¿Qué servicio ofrece o oferta el hospital? Oferta la consulta de especialidades, la emergencia, atención de laboratorio, de farmacia, cirugía, internación, todo eso. Entonces tenemos que promover que todo se haga con calidad, en condiciones de confiabilidad. ¿Ya? Todo tiene que ser seguro, confiable. Al mismo tiempo, determina la situación real del establecimiento, poniendo medidas de corrección y ajuste a todas que así lo requieran, con el fin de hacer un mejoramiento progresivo y sostenido de la calidad. ¿Cuál es el fin de la calidad entonces? Para satisfacer de la manera las necesidades y expectativas de los usuarios y usuarios externos. ¿A qué se refiere a usuarios internos? Todos los funcionarios, los trabajadores del hospital, y los usuarios externos, los pacientes. Entonces, los
objetivo general de acreditación es establecer un sistema de evaluación y acreditación que contribuya a la mejora continua y sostenida de la calidad de atención de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Entonces, es un sistema de evaluación, como habíamos visto anteriormente, vean guías o instrumentos de evaluación, este es uno de ellos, que es la guía de acreditación, donde se evalúa y se activa servicios para que vayan mejorando continua y sostenible la calidad de atención. Ese es el objetivo general. ¿Cuáles son los objetivos? Establecer estándares mínimos obligatorios como instrumentos de evaluación y acreditación. Establecer la audición periódica y sistemática que involucre a todo el personal del establecimiento de salud e identificar necesidades para mejorar progresivamente la calidad de atención e imagen institucional a través del proceso de acreditación. Entonces, todos estos son los objetivos que vamos a ir detallando a continuación. Dentro del tema del sistema de acreditación hay algunos términos que ustedes que hablar para que, o conocer, para que al mismo idioma. Entonces, que son diferentes, que a veces los nombran, la gente que sabe, lo creen que son sinónimos o los nombran de mal manera. Entonces, tienen que conocer. Habilitación es el primer término que quiero que conozcan, que es un proceso de inicio con la solicitud de acreditación y cumplimiento de requisitos que deben ser verificados para pasar al siguiente momento, o sea, la etapa del proceso de acreditación. Yo tengo que ver si ese establecimiento está habilitado, para eso tengo que ver si cumple los requisitos básicos que tener el hospital, el servicio o el centro de salud. Eso es lo que tengo que ver, ¿está habilitado o no? Y para ello tengo que cumplir los requisitos básicos. Por darle un ejemplo, un hospital, pues, lo primero que tiene es agua. No puede haber un hospital sin agua. Un hospital tiene que tener luz, tiene que tener infraestructura propia, tiene que tener aspectos básicos, ¿no? Entonces, un sistema de contra incendios. Entonces, esos son requisitos básicos que tiene que tener un hospital. Eso, si cumple todos los requisitos básicos que de acuerdo al tipo de establecimientos pueden ser de 8 a 20, entonces vamos viendo si cumple los requisitos, lo habilitamos. Es un servicio habilitado. En cambio, acreditación es diferente y algunos confunden habilitación y acreditación. Acreditación es el paso que sigue a la habilitación. Si cumplen o no los requisitos básicos, entonces tiene la acreditación y acá se aplica la autoevaluación. Primero, yo me evalúo para ver cómo estoy, si estoy cumpliendo los estándares, los programas. Luego viene la evaluación externa, entonces vienen del EDES o vienen del Ministerio de Salud y lo evalúan para ver si cumple esto, si es cierto lo que nos hemos autoevaluado. Y de acuerdo a eso verificamos estándares de calidad. Y hay otro término importante también que debe ser, que es de certificación, que es un procedimiento de preparación informe del área de acreditación del CEDES, BENI y de acreditación que el Comité Departamental de Acreditación, según el Estado alcanzado. Entonces, con la evaluación que hemos hecho de la acreditación, emitir, el certificado de acreditación. Eso es el CEDES, BENI o el ministerio o un comité, a veces se forma un comité donde está conformado por expertos de calidad de los distintos hospitales. Entonces, esa es Doctor, disculpe, son tres cosas diferentes. Sí. Estos términos de habilitación, acreditación, son términos exclusivos para el tema del, ¿no es cierto? Porque en habilitación, de acuerdo a mi conocimiento, es simplemente la vía libre que le dan a un requisito. Y la acreditación es la certificación, habilitación de esa solicitud que se ha hecho. Entonces, ¿este es bien exclusivos para el área de salud, doctor? Escuchen, esto es para todo. Está clarito, esto está dentro de la norma y si usted lee cualquier libro de administración es igual. ¿Ah?
habilitación es todo lo contrario de lo que te digo, ¿no? Tenemos que ver qué requisito cumple. Y es diferente de un hospital. Un hospital no tiene los mismos requisitos que un centro de salud. Apostas, son diferentes requisitos. Entonces, yo antes de evaluar, tengo que ver si cumple los requisitos básicos. Aquí dice bien en habilitación. Cumplimiento de requisitos básicos. ¿Qué es la habilitación? Veo si cumple o no cumple los requisitos básicos, nada más. Son que no pueden fallar en un hospital. Por ejemplo, el sistema eléctrico. El sistema eléctrico tiene que tener energía, pero no se puede operar con vela, ¿no? Entonces, o tengo que garantizar, por ejemplo, que haya electricidad a las 24 horas. Acá en Trinidad, ustedes saben, hay mucha interrupción de la electricidad no es estable, entonces tengo que tener un sistema de un motor, un generador que nos dé energía. Cuando se corte la energía del pueblo, inmediatamente vaya la energía del hospital. Entonces, esas, ¿no?, que son básicas para que tenga un hospital, porque no se puede pues cortar cuando estoy operando. Entonces, esos son requisitos básicos. Y eso en hospital es diferente. Tal vez en un centro, en una posta rural donde hay luz, tal vez la energía eléctrica no sea, ¿no?, un requisito que tenga un motor. Tal vez, ¿no? O por ahí sí, ¿no?, por si hay atención en las noches de emergencia. Entonces, eso varía de acuerdo al nivel del establecimiento, al tipo de establecimiento que tenemos. Y acreditación no es la certificación, como usted decía, certificación es acreditación, es la evaluación que si yo estoy cumpliendo los estándares de calidad. En la definición de acreditación se ubica y se evalúa los estándares de calidad, que después vamos a ver los estándares de cada uno de estos. Pero es diferente. En cambio, certificación es lo que hace el CEDES cuando se sientan los del comité y dicen cuánto por ciento, y si cumplió, le hacen el certificado. Es otra cosa. Es la preparación del informe, el informe que se traduce con resultados de darle un diploma, un certificado, donde lo ponga que es un servicio acreditado. Entonces no confunda, por eso les estoy dando acá las definiciones claras, para las creencias que ustedes tienen, las puedan comparar. Esto no lo digo yo, esto está en la norma nacional y cualquier libro ustedes lo pueden revisar. No sé si quedó claro. Gracias. Seguimos. Entonces, son los estándares de calidad. Entonces, veamos cuáles son los estándares, qué son los estándares. Esto tienen que saber bien, porque cuando ustedes, si no saben estándares, mejor ni vayan a evaluar, porque lo van a hacer. Entonces, tienen que saber. Y esto les pregunto en el examen, Los estándares son patrones de calidad utilizados para evaluar condiciones que deben cumplir los de salud. Entonces, estos se constituyen en la base del programa de salud. Entonces, su filosofía de estos estándares centrada en los principios orientados a mejorar la calidad de atención al contexto sociocultural y técnico legal del país. Entonces, yo quiero estándar, y esos estándares los tengo que tener pues en normas nacionales. Eso, todo lo que yo les doy, no sé si se han fijado, son de acuerdo a las normas nacionales, porque varían de un país a otro. Yo no puedo traerle las normas de Chile, de Estados Unidos, de Europa. Les trato de traer las normas de Bolivia. Cuando hay normas de Bolivia, ahí sí utilizamos estándares internacionales. Por ejemplo, ¿cuántas consultas se atiende por hora? No hay una nacional. Dice 15, decía la OMS, pero era en países subdesarrollados, donde atendían puro diarrea. No evaluaban otras cosas. No hay un estándar en Bolivia. Y algunos que no saben de salud quieren que atendamos 4 pacientes por hora. Y sabemos que acá en Bolivia no da 4 por hora. ¿Por qué? Porque tenemos que llenar un montón de formularios. Entonces, eso no está adecuado al contexto sociocultural de Trinidad, país. Hay algunos países que ya tienen estándares, por ejemplo, Chile.
atención para un paciente de pediatría son 32 minutos. O sea que los pediatras atienden 2 pacientes por hora. Y aquí quieren en Bolivia que atendamos 4, imagínense. Ginecología, en Chile el promedio es 43 minutos por mujer embarazada. Y aquí quieren, o sea, no da ni para 2 pacientes de gineco-obstetricia en Chile. Y aquí quieren damos 4. Entonces, cuando yo le exijo cantidad, voy en detrimento de la calidad, ¿ya? Entonces tengo que ser equilibrado, exigir cantidad porque nos evalúan por la cantidad, pero tengo que garantizar la calidad en la atención. Yo no puedo hacer una mala consulta médica en 15 minutos. Entonces, y los que son jefes deberían conocer cuando ustedes sean jefes, para no exigir, ¿no? Si sabemos que en llenar los formularios se demora 15 minutos, ¿y cuándo voy a llegar al paciente? ¿Cuándo le voy a aplicar el tratamiento? ¿Cuándo le voy a hacer la educación? O sea, no somos pues dioses, ¿no ves? Y si lo hacemos en 15 minutos, que demos una mala atención al paciente y el paciente se da cuenta que estamos atendiendo. Entonces, estos son patrones referenciales utilizados para evaluar estas condiciones que deben cubrir el establecimiento de salud. Ya tenemos en Bolivia estándares para temas, en otros nos falta. Lo que no hay en Bolivia se aplica de otro país, pero lo que en Bolivia aplicamos lo de Bolivia. Esta norma le voy a pasar el libro de acreditación. Entonces es una norma boliviana y de ahí hemos sacado este caso. Entonces, los estándares se clasifican en obligatorio y opcional. Los estándares obligatorios aparecen en negrilla y en las guías de evaluación. O sea, están resaltadas en negrilla. Y son de cumplimiento obligatorio. Los estándares están en negrilla. Porque protegen los derechos fundamentales del paciente y su familia. Apoyan a su entorno seguro y reducen los riesgos en el proceso de atención al paciente. Entonces, como ven, son claves pues estos estándares, por eso son de uso obligatorio. Y por otra parte están los estándares opcionales, servicios, procesos, actividades que no son comunes a todos los estándares. No son obligatorios, que no tienen que ver con los derechos fundamentales. Y estos estándares no están en negrilla, están en letra común. Entonces hay 2 tipos, pregunta esa, el cumplimiento obligatorio y lo opcional. ¿Qué es un propósito? Cuando ustedes vean la primero están los estándares, ya saben que es estándar. A la derecha está el propósito. El propósito describe los parámetros de evaluación y su importante proceso de atención al paciente y de gestión del establecimiento. Argumentando, es importante, de manera técnica la necesidad de establecer los procesos que deben aplicarse y cumplirse para mejorar la calidad. ¿Ya? Entonces, el propósito, y para cada estándar, a la derecha van a... Entonces, pregunta de examen, ¿qué es propósito? Parámetros, más a la derecha, están los parámetros de evaluación, pregunta de examen. Es el elemento que permite evaluar el cumplimiento de... ¿Cómo yo voy a ver si cumple o no cumple el estándar? El parámetro de evaluación. Los parámetros de evaluación fueron seleccionados en torno a importantes comunes en todos los establecimientos de acuerdo a su nivel de complejidad y serán verificados en los servicios o unidades que correspondan dentro del... Entonces, esto es el parámetro de evaluación. Es a permitir para ver si cumplió o no cumplió. ¿Qué es lo que yo voy a ir a buscar, a revisar? ¿Qué documento? Eso se llama parámetro de evaluación. Más a la derecha están los medios de verificación, elemento o mecanismo que permite, verificar cumplimiento de los parámetros de evaluación. ¿Cómo yo voy a verificar si se cumplió o no el parámetro de evaluación? Entonces, ese es el elemento mecánico. Entonces, que está en la guía, está todo, pero ustedes tienen que conocer el concepto cuando realicen.
cuando vayan al hospital a evaluar, tienen que conocer todos estos conceptos, porque si no conocen, no le van a entender. Primero hay que estudiar. Entonces, la acreditación de establecimiento de salud contempla los siguientes resultados. Si se evalúa que cumple todos los parámetros obligatorios, decimos que es un establecimiento acreditado. Cuando cumple todos los estándares que están en negrita, quiere decir en negrilla, decimos que está el hospital acreditado, el centro de salud acreditado, el servicio acreditado, el servicio que estemos evaluando. Después está establecimiento acreditado con excelencia. Estos dictamen ya es la certificación que da el CEDE. Entonces, primero es establecimiento acreditado. Primero, con excelencia, cuando el establecimiento cumple con todos los estándares obligatorios, los opcionales. O sea, todos los que están en negrita y los que no cumplen 100%, pues decimos que se ha acreditado con excelencia. Si solo cumple lo con negrita, decimos que está acreditado. Luego viene el otro, que es el establecimiento condicionado, cuando cumple entre el 5 y 99%, no llega a 100 de los parámetros de obligatorio, de los que están en negrita. Entonces decimos que el establecimiento está acreditado condicionado, y el establecimiento deberá elaborar en un determinado un plan de mejoramiento de los estándares obligatorios. Como yo tengo solo 75 a 90, tengo que hacer, ¿qué voy a hacer para mejorar y llegar al 100% de los estándares obligatorios? Y el último nivel son los establecimientos no acreditados, cuando cumplen 95% de los parámetros de evaluación obligatoria. Entonces el establecimiento deberá elaborar y cumplir en un plazo determinado con un plan de mejora para el cumplimiento de los estándares obligatorios. Entonces, estas 4 también son preguntas de examen, porque ustedes cuando terminen abajo van a decir está acreditado, acreditado con excelencia, acreditado en forma condicionada o no está acreditado. Entonces, eso tienen que saber la teoría para poder determinar. Los requisitos básicos, había la pregunta. Los requisitos básicos, condiciones mínimas, es decir, referidas a la infraestructura y servicios básicos que debe estar presente en forma obligatoria. Estos requisitos básicos son los que nos sirven para la habilitación, y en el proceso de acreditación es la primera página, requisitos básicos, ya sea el segundo y el tercero. ¿Ya? Entonces, primero, el establecimiento debe tener por lo menos 1 año de funcionamiento continuo. Entonces, el primer requisito. Debe haber señalización externa e interna. El establecimiento tiene un nombre y que diga qué tipo de atención tiene, dónde queda la farmacia. Todo. Eso es la señalización externa e interna. La infraestructura del establecimiento debe estar en buenas condiciones de preservación. Las paredes pintadas y limpias, no descascaradas o con revoque de estado, sin humedad ni gotera. ¿Se acuerdan cuando hace unos años llovía en el hospital y había una gotera y el tomógrafo mojado? Por eso es que se fregó el tomógrafo del hospital Mambú, ¿se acuerdan, no? Habían goteras y se llenó de agua. Imagínense en rayos X, en imagenología. Eso sucedió. Entonces, un hospital no puede pues, tener goteras, ¿no? Superficies lisas en áreas de situación restringida. O sea, tenemos que tener un tipo de cerca especial, ¿no? Para quirófano, para emergencia. Tiene que haber ausencia de polvo, basura, animales domésticos y vectores. Aunque no crean, uno va a unos centros de salud y son gallineros. La basura está ahí, no está protegida. Y están las moscas, los ratones que dan nieve. Entonces no tiene que haber ausencia de escombros, muebles y equipos dados de baja independencia y terrenos de daños al establecimiento. Ven que hay equipos que ya no se usan, que están deteriorados ahí. ¿Por qué no los botan? Porque la Contraloría no lo ha dado de baja y demora mucho. Entonces,
Eso no debe, busquemos otro ambiente, todo, pero no tiene que estar en un establecimiento. Disponibilidad de servicio básico, energía eléctrica, agua potable y medio de comunicación, sobre todo un teléfono, si en la ciudad, una radiocomunicación, un equipo de radio aficionados y en establecimientos de segunda y tercera nivel, o sea, en los hospitales, tiene que haber tanques de reserva de agua cuando se corte el agua, para establecer la energía eléctrica en caso del corte de suministro. Esto es obligatorio para segundo y tercer nivel. Personal con identificación uniforme, pulcro y limpio. Instalación para circulación vertical de camillas y silla de ruedas, rampas, ascensores en establecimientos de una planta, cuando tienen varios pisos. Entonces, es básico. Y esto es lo que verificamos para habilitar. Entonces, luego, la próxima clase ya lo vamos a dejar, pero ustedes lo pueden revisar de esta presentación. Vamos a ver la descripción del manual de acreditación y todo, pero ustedes previamente a esta descripción tienen que aprenderse bien los textos que hemos explicado. Si hay alguna pregunta, vamos a quedar y después nos vamos a poner de acuerdo las cosas pendientes que tenemos. ¿Alguna pregunta sobre el tema de acreditación? Vayan aprendiéndose, como les digo, hasta la diapositiva anterior, toda la parte teórica para que le entendamos bien a partir de aquí. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entendido, doctor. O no han entendido nada o han entendido todo. Voy a dudar. Más o menos, doctor, lo vamos a volver a leer, no se preocupe. Entonces, siempre, antes de volver a leer, estudie, ¿ya? Estudie, importantes. Ahora vamos a ponernos de acuerdo. Necesitamos una clase presencial práctica. ¿Para cuándo la hacemos? Puede ser para el próximo jueves, 10:30. Sería, a ver, vean su almanaque. Ahora me fijo en la fecha. Sería para el jueves 14. Está bien porque ya no tenemos... Van a empezar sus parciales, he escuchado por ahí el 11. Había que ver que el día 14 no se pongan nada en la mañana porque se van a trasladar a la universidad porque vamos a asociar. Y va a ser la hora y media que tenemos de clase, el mismo horario, de 10:30 a 2. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Está bien, doctor. Ya. Entonces, por el tiempo, los primeros 45 minutos vamos a comenzar a las observaciones o dudas que tengan de los primeros trabajos prácticos, porque hasta hechas ya van a estar sus notas. Entonces, es importante que vean sus trabajos ustedes y evalúen. Siempre hay que evaluar. Y vean qué han hecho para que no vamos a perder el tiempo con sus observaciones ahí sin sentido. Ya no perdamos el tiempo, entonces en 45 minutos de hacerlo para que aclaremos las dudas. Yo voy a llevar un resumen de todos los errores cometidos, el primero en 10 minutos y del segundo trabajo en 10 minutos y después en los otros 25 minutos vemos sus dudas. ¿Está bien? Sí. Está bien, doctor. Está bien. La segunda parte, los otros 40 minutos, les voy a explicar lógicamente que el próximo martes vamos a pasar la clase teórica de lo que contiene, que he dejado ahorita media hora. Entonces eso le va a servir y eso lo estudia para el día jueves, que es la clase práctica a la segunda hora, a las 11:15. Vamos a explicar el trabajo práctico. Para eso necesito este día que vayan revisando a partir de acreditación y la clase del martes. Como insumo para que yo lo que les explique cómo van a hacer les sea mucho más fácil. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, así quedamos. Entonces vayan revisando
la presentación en la plataforma, si no se la voy a pasar a este grupo, los que no acceden a la plataforma, de todo el tema de acreditación para que ya lo vayan todo el tema con anticipación ahora que no tienen examen, ¿ya? Lo vayan revisando. Clase práctica, vamos y veamos las dudas, ¿no? Y ya puedo dar más fácil y ustedes me entiendan, ¿ya? Porque si no lo leen, las dudas recién salen cuando está abajo, ya lo están haciendo. Y como ustedes hacen a última trabajo, a veces no hay tiempo, yo no tengo el tiempo para corregir su trabajo, para apoyarlo como debería ser, porque son muchos alumnos, que son 100, imagínense. Ya, quedamos así, Sí, entonces. doctor, está bien. Perfecto, doctor. Sí, doctor, está bien. El próximo martes, entonces, resumiendo, el próximo martes terminamos este tema de forma teórica. Martes 12, ¿ya? El jueves 14, en la primera, vemos sus dudas, de sus prácticos, y a segunda hora vemos cómo hacer el trabajo de practicación. Con esto, si no hay ninguna, nos veríamos el día martes. Doctor, una preguntita antes que se Sí. cuelgue. ¿Práctica usted la va a subir toda junta al sistema? Voy a subir, antes puede que ustedes vayan a reclamar sin sentido, antes del juego, porque si no van a ver los requisitos. Y antes del reclamo, vamos a explicarles los errores comunes, que son errores. No sé si expliqué mal o no me entendieron, pero son. Entonces vamos a explicar los errores para que ustedes ya sepan en qué se han equivocado. ¿Está bien? Está bien, solo tiene que haber un trabajito de repechaje para corregir. Eso sí, doctor. Es para Claro, ya. No se preocupen, que son perseverantes ustedes, todos. No han mucho, lo que se aplazan en mi materia son los que abandonan. No se desanimen los baja nota, porque lo que define la aprobación de trabajos de investigación que valen harto. Ya no abandonen la materia. Ya. Es importante eso, porque los que siguen hasta el último son los que se aplazan. Sí, doctor. ¿Ya? Hasta el momento somos 23 los que estamos valientes aquí. La mayoría se fue, se abandonó ya. Pero sus notas también, ya vieron sus notas, no también del trabajo. De teoría, Sí, teoría. y eso que le he quitado, para que sepan de su nota, a lo que me presentaron 5 minutos después le he quitado 5 puntos, a los que me 10 minutos después le he quitado 10 puntos, los que me presentaron más de 10 minutos, que les puse ojo, les he quitado 20 puntos, así para que no reclamen en vano. Eso hecho. A pesar de eso, hay muy buena nota. No sé si copiaron bien o entendieron bien, o como les dije la pregunta en la clase, prestaron atención, pero